Entonces, lo que quiero hacer ahora, antes de pasar al ejercicio, es, bueno, hacer esta breve introducción a lo que es un proyecto de investigación. Algunos de ustedes ya tienen experiencia en investigación y haciendo protocolos, pero no todos. Entonces, me parece muy importante tratar de homogeneizar y partir de una base mínima, si quieren, para que todos tengamos los mismos elementos, ¿no? Entonces, a esta presentación la he subtitulado Notas para hacer más sencillo el proceso de planeación y desarrollo de un proyecto de investigación. La siguiente, por favor. Bueno, y nuevamente retomo esta cita que a mí me gusta mucho. Les decía que es de un filósofo del siglo XII, pero se conoce sobre todo en la versión de Isaac Newton. Y dice, si he logrado ver más lejos ha sido porque he subido a hombros de gigantes. En la sociedad de la información o en la economía del conocimiento es imposible, les diría yo, que no haya información o investigación sobre algo que yo quiero investigar, ¿sí? Eso lo tenemos que tener clarísimo. No somos tan originales como creemos que somos, ¿sí? No lo digo como en mala onda, lo digo como realistamente. Seguramente en este mundo a alguien ya se le ocurrió investigar sobre lo que yo estoy investigando. Entonces tengo que saber quiénes han investigado sobre eso. ¿Para qué? Pues para que me faciliten el camino, ¿sí? Y en ese sentido pararme sobre esos hombros. La investigación es sobre todo un diálogo con quienes ya han investigado sobre esto. Y ahorita lo que ustedes están haciendo es recuperando quienes han trabajado estas temáticas para insertarse en el diálogo con esta comunidad. La siguiente, por favor. En ese sentido, yo les plantearía, de acuerdo a mi experiencia, qué es la metodología de la investigación científica. Y la metodología o el diseño de investigación es varias cosas. Tiene un componente sumamente práctico, ¿sí? Y en ese sentido, la metodología no es otra cosa más que la planeación detallada del proceso de investigación. Esto es, los pasos que yo voy a dar para cubrir mis objetivos, pero además mis pasos justificados, razonados. Tengo que convencer a quienes van a leer este proyecto que esos pasos que voy a dar son los mejores. ¿Y mejores en qué sentido? Pues en que me van a dar la información más rápido, de manera más accesible, con la menor cantidad de recursos de cualquier tipo, económicos, humanos, de infraestructura, y que además estoy recuperando la mejor información. Esa es una parte práctica. La segunda parte tiene que ser, es la más compleja, digamos, y tiene que ofrecer la articulación entre la teoría. Imagínense ustedes que están hablando del concepto de representación social. Bueno, representación social puede sonar muy sencillo, pero si te vas al concepto, dices, bueno, ¿y cómo estudio ese concepto de representación social en la realidad? Le voy a preguntar a una persona, ¿cuál es su representación social? Pues evidentemente que no. Entonces tenemos que hacer toda una articulación para que ese concepto tan abstracto me permita recolectar información empírica. Estas operaciones teórico-metodológicas son otra parte fundamental de la metodología y nos permiten articular precisamente la teoría con la recolección empírica. Y una tercera parte que es fundamental también es que en nuestra metodología, en nuestro diseño de investigación, tenemos nosotros que dar la información requerida para que otra persona en la Universidad de Tokio, otro estudiante como ustedes que quiere hacer una investigación sobre juventudes en situación, como lo decía Edgar, en situación de reclusión y con problemas delictivos en Japón, pueda, replicando, reproduciendo su metodología, ¿sí? Llegar a resultados similares. Porque finalmente la investigación, pues es un lenguaje para compartir y construir conocimiento de manera colectiva. En ese sentido, pues tenemos que dar cuenta precisa
de todos los pasos que hacemos en nuestra investigación para reproducirla, ¿sí? Del proceso y de los hallazgos que estamos teniendo. Esa es la metodología de la investigación o el diseño de investigación y debe de tener estos tres elementos. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. La Yo, siguiente, sí, también yo. adelante, no sé Perdón. quién dijo yo. Yo dije yo. Ah, Aida. Aida, adelante y después Ernesto. Yo encontré en uno de los artículos que revisé una encuesta que se les aplicó a los docentes de varias universidades públicas y esta encuesta estaba como dividida en secciones por temáticas. Cada una de ellas tenía como una cita especial de dónde se había sacado el modelo de esa encuesta. Por ejemplo, formación pedagógica para los docentes. Y entonces citaban a otra investigación donde habían tomado esas preguntas. ¿Es posible que yo retome como esta encuesta y en ese sentido pueda aplicarla para mi investigación? Por O sea, completo. sí, 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 es ¿verdad? posible, por supuesto. Esa es Uh-huh, la idea. uh-huh. Incluso se busca que mayor cantidad de investigadores en diversas partes del mundo apliquen la misma encuesta. Obviamente muchas veces no se puede porque hay cosas que no aplican a la cultura, al problema, a la situación, pero si tú aplicas un cuestionario que ya está validado, que ya ha dado resultados en otros contextos, pues es una práctica común en la investigación científica. ¿De acuerdo, Aida? Ok, gracias. Ernesto, En, en esta articulación entre la teoría y la información empírica, entonces, pues tengo yo mi objeto de estudio o mi problema, lo trato de explicar teóricamente, pero al explicarlo teóricamente tengo que comprobarlo. O sea, eh, la metodología, lo que entiendo, pues sí es el paso, pero en esta articulación es comprobar. Eso es lo que entiendo, la articulación es comprobar entre la teoría y, y lo empírico. en un enfoque de la investigación, sí. El enfoque positivista, ¿sí? Plantea fundamentalmente que vamos a hacer una comprobación, pero hay otros enfoques, por ejemplo, el enfoque más cualitativo, enfoques reflexivos, enfoques etnográficos, en donde a ti no te interesa comprobar una hipótesis, a ti lo que te interesa es recuperar la voz de los participantes en el estudio. Por ejemplo, en la investigación acción, en la investigación participativa, pues más que comprobar algo, lo que queremos es darle voz a la gente que está participando. Hay otros enfoques, por ejemplo, el enfoque inductivo, que es, digamos, complementario al enfoque deductivo, que parte de una comprobación, en donde nosotros vamos a generar hipótesis a partir de la recolección de información que hagamos. Entonces hay muchas perspectivas epistemológicas para hacer la investigación. Esto lo vamos a ver, pero yo decidí que lo viéramos un poco después que avanzáramos un poco más en la parte, digamos, más terrenal o práctica de su investigación. Pero no sé si dejo claro este punto, Ernesto. Sí, doctora, sí. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, en ese sentido, sí, desde mi experiencia, desde mi perspectiva, un proyecto de investigación y la investigación misma tiene tres grandes momentos, ¿sí? En estos tres grandes momentos tenemos que partir tanto de información empírica, y con información empírica me refiero tanto a datos, por ejemplo, o investigaciones que ya han hecho otros, o bien exploraciones directas en el campo, como análisis teórico, ¿sí? ¿Cuáles son estos tres momentos? Pues la pregunta o problema de investigación, ¿sí?
la hipótesis asociada a la teoría, que si estamos, por ejemplo, en una perspectiva más cualitativa, no hablamos de hipótesis, podemos hablar de conjetura, de argumento, de supuesto, y el diseño de prueba, diseño de investigación o metodología. Estos tres momentos son los que debe de tener nuestro proyecto de investigación, ¿sí? El protocolo no es otra cosa más que un formato y dependiendo de la agencia, en este caso ustedes lo van a someter a la maestría, pero si ustedes quieren pedir recursos del CONACYT, si quieren pedir recursos de la Fundación Ford, si quieren pedir recursos del IDRC, si quieren pedir recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, cada instancia que te da recursos te va a pedir un formato diferente, ¿de acuerdo? Sin embargo, todos tienen en común algo y desde mi punto de vista lo que tienen en común es esto, ¿de acuerdo? Pero ahorita lo vamos a ver y a plantear desde su perspectiva y desde el análisis que ustedes hicieron. La siguiente, por favor. Si le das clic, 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 es un esquema, ¿no? En ese sentido, bueno, pues yo trato de resumir o de sintetizar en este esquema estos tres momentos, que además tienen que estar sumamente articulados, ¿sí? Nosotros empezamos siempre con el problema de investigación, ¿sí? Porque es una cuestión, digamos, de articulación también. El problema de investigación no se convierte por completo en problema hasta que no vamos a ver lo que se ha hecho, ¿sí? Previamente. No podemos sacarnos nosotros un problema de investigación. Y fíjense, aquí estoy haciendo un énfasis de diferenciación. No estoy hablando de un problema empírico, estoy hablando de un problema de investigación. Ustedes están en una maestría de investigación. Y para que un problema empírico se convierta en un problema de investigación, tenemos necesariamente que ir hacia lo que se ha hecho y recuperar toda esa teoría e investigación que ha antecedido a este problema, a este tema de investigación que abordo. Y de esta manera el problema empírico se convierte en un problema de investigación. Y en ese sentido yo puedo ya señalar cuando tengo esta construcción, mi hipótesis, si me interesa comprobar, mi conjetura o mi argumento. Esto es una explicación tentativa o una respuesta tentativa. Y cuando tengo esta respuesta tentativa, es la respuesta la que me va a decir qué tipo de información requiero, si cualitativa, cuantitativa, de muchos sujetos, de pocos sujetos, si necesito recuperar la memoria de las personas o si requiero trabajar con las opiniones o si requiero trabajar con datos. Y entonces, ya que sé la naturaleza de la información que necesito, pues defino qué métodos de recolección van a ser los más importantes. Si la observación, si el trabajo con bases de datos, si los cuestionarios o encuestas, si entrevistas, si grupos focales, etcétera. Y ya que defino estos métodos de recolección, pues obviamente voy a definir qué técnicas de análisis son las más pertinentes para el tipo de información que voy a obtener de acuerdo a estos métodos de recolección. No sé si queda claro hasta aquí. O sea, lo que quiero mostrar es la necesaria articulación en todo el proceso de investigación. Por eso, de ninguna manera podemos decir, yo voy a hacer una investigación cualitativa. No, eso no lo puedes definir si tú no sabes cuál es el problema de investigación. Ahora, esto no significa que sea un proceso lineal en donde yo empiezo con el problema y si no tengo el problema, olvídate de hacer otra cosa. No, podemos tener acercamientos, pero retomando, por ejemplo, algunos de ustedes que vienen de la universidad pedagógica o que han estudiado educación, pues saben que Piaget aportó mucho al proceso construccionista, ¿sí? Bueno, y Piaget lo que nos plantea es precisamente una espiral. O sea, partimos del problema, vamos por todos estos procesos y volvemos al problema. Pero la segunda vuelta es ya mucho más sólida y más rica, que es lo que ustedes están haciendo ahorita. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, Ernesto? Sí, la hipótesis, entonces, bueno, es
tratar de explicar la causa del problema, ¿no? Identificamos el problema y luego la causa de ese problema, sería como la hipótesis. A partir de eso ya puedo yo seleccionar un método. Antes sería como inoportuno o arriesgado. Así es, Ernesto. Así es, o poco pertinente, porque todavía no se viene esa respuesta. Recuerden que la hipótesis no es otra cosa más que una respuesta tentativa, una explicación tentativa, ¿sí? Y bueno, habrá problemas que se plantean desde un enfoque explicativo y en ese sentido, pues sí queremos encontrar las causas, pero habrá otras en donde solamente queremos describir una situación o explorar una situación y eso también se vale. Y pues si no tenemos más elementos más que explorar, pues va a ser muy difícil encontrar las causas del problema. Todo esto depende del tipo de investigación que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Ana, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, doctora, ninguna. Bueno, vamos entonces a avanzar a la siguiente, por favor. Bueno, el protocolo de investigación, ¿qué es? Pues en el protocolo detallamos, es un plan de vuelo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que planteamos el A, B y el C, las coordenadas de hacia dónde queremos dirigirnos. ¿Esto es inamovible? No es inamovible. Si encontramos piedras en el camino, pues podemos darle la vueltita, ¿sí? Entonces, pero el protocolo es fundamental porque nos ayuda a poner por escrito hacia dónde queremos llegar nosotros. En ese sentido, nos ayuda a definir qué haremos. Y una segunda cuestión, ¿por qué es importante hacerlo? ¿Por qué es importante mi investigación sobre juventudes en situación de delito? ¿Por qué es importante mi investigación sobre discapacitados? Pero no voy a decir solamente por qué es importante para mí, por qué es importante trabajar este problema en general. ¿Qué otros problemas va a resolver? ¿Qué políticas públicas me va a ayudar a configurar? ¿Cómo va a ayudar a los administradores a resolver problemas? Tenemos que ampliar nuestra mira y no pensar solamente en por qué es importante hacerlo para mí, ¿sí? Tenemos que decir también qué actividades implica y detallar todas las actividades que tenemos que hacer en este proyecto para llegar a buen puerto. ¿Qué información requeriremos? ¿Cómo obtendremos esta información? ¿Cómo presentaremos la información? Y en ese sentido, pues el protocolo nos ayuda a planear lo que vamos a hacer. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Perdone, actualmente tenemos respuestas parciales a esas preguntas, ¿no? Claro, por supuesto. Y siempre tendremos respuestas parciales, ¿no? Pensemos en las grandes teorías, pensemos en la teoría gravitacional de Newton. Pensábamos que era una teoría que lo explicaba todo, ¿sí? Llegó Einstein y nos dijo que por supuesto que no. Había muchas cosas en las que la teoría newtoniana no funcionaba. En las ciencias sociales es todavía mucho más complejo. No hay una teoría hasta ahora que en las ciencias sociales lo explique todo. En general, las teorías en las ciencias sociales y la investigación educativa, pues es parte de las ciencias sociales, son incluso teorías incompletas, de pequeños objetos, modelos muy atados todavía a lo empírico, que no tienen ese gran poder que tienen, por ejemplo, las teorías en la física, ese poder predictivo. ¿Por qué? Pues porque la vida social es sumamente compleja para tener una respuesta, digamos, total o abarcadora, en un sentido teórico, ¿no? Ahora, en el sentido en que lo pregunta Aida, también. Obviamente que con la evidencia que nosotros tenemos, con los artículos que nosotros tenemos, pues solamente podemos tener una respuesta parcial. Y en ese sentido tenemos que ser súper cuidadosos en que en todo el tiempo digamos los alcances de nuestra investigación, qué sí es y qué no es. ¿A qué nos comprometemos y a qué no nos comprometemos? ¿Cuáles son las limitaciones que tiene? Y tenemos que ser muy claros de las limitaciones que tiene, de lo que no logramos hacer,
porque no tenemos suficientes recursos, porque no tenemos todo el tiempo del mundo, porque estamos en una situación de pandemia que a lo mejor nos lleva a que no podamos hacer trabajo de campo todo el próximo año y tengamos que usar recursos virtuales para hacer nuestro trabajo de campo. Entonces, todas estas limitaciones nos sirven para señalar todas las limitaciones de nuestras respuestas. ¿De acuerdo? Antonio, ¿alguna pregunta? No, todo bien. Todo bien. Bueno, vamos a la siguiente lámina. Sí, bueno, este es un formato de protocolo, pero quiero ser muy clara con esto, no es el formato. O sea, esto no existe en la investigación. Cada disciplina, cada agencia financiadora te va a pedir diferentes cosas. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Bueno, pues ser suficientemente flexibles para saber qué es lo que nos están pidiendo y acomodar estos tres grandes ejes, que es el problema, el argumento y la metodología, en el formato que me soliciten. Este formato lo pueden encontrar ustedes en Hernández Sampieri. Tiene tres grandes ejes también. El primero, que es el problema de investigación. El problema de investigación se centra en todos estos elementos. Desde la descripción del problema, el objetivo general del proyecto, las preguntas de investigación, los objetivos específicos y la justificación, todo esto es parte del problema de investigación. La segunda parte es la revisión de literatura y la hipótesis, que es el marco teórico, los antecedentes, etcétera. Es el segundo eje. Y el tercero, pues, es la metodología. Y obviamente, además, todos los proyectos llevan un calendario de actividades, una ruta crítica, con un calendario específico que nos permite hacer el manejo del tiempo. Ahora ya los formatos, por ejemplo, para solicitar recursos, además incluyen productos esperados, recursos requeridos, infraestructura con la que cuentas, etcétera. Todo eso ustedes no lo tienen que poner, solamente tienen que poner esta parte y bibliografía, ¿de acuerdo? Entonces, este es un formato de protocolo, pero muchas veces cada maestría tiene su propio formato, cada institución tiene su propio formato, etcétera. Nosotros lo que tenemos que tener en la cabeza son estos tres ejes que tiene el proyecto, ¿de acuerdo? No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Vamos a la siguiente. ¿Sí? Perdón. Revisión de la literatura es marco lógico, toda la información, contenido. Y Revisión de literatura, marco teórico, antecedentes, sí. Y la metodología es el proceso que se siguió para llegar a ese trabajo. El diseño de investigación que les acabo de explicar hace 2 o 3 láminas, ¿no? Con estos 3 grandes componentes. La planificación, y bueno, vamos a seguir trabajando todo el trimestre sobre ello, ¿no? O sea, sobre todo en el diseño de investigación o metodología, ¿sí? ¿Cuál es el contenido de la metodología? Pero bueno, pues en ese sentido, pues nuestra meta este trimestre, además de manejar, desgraciadamente no tenemos tiempo de abordar todos los instrumentos que hay, pero vamos a ver algunos de ellos, pero sí tener un control y un conocimiento detallado de lo que es el diseño de investigación o metodología, ¿de acuerdo? Vamos a la siguiente, que creo que es la última. Bueno, en ese sentido, el protocolo incluye, en primer lugar, la parte 1, la descripción del problema. La descripción del problema incluye el propósito u objetivo general, objetivos específicos, preguntas de investigación, descripción detallada del problema y la justificación, en donde decimos por qué es importante estudiar este problema. Vamos a ir abordando cada una de estas partes posteriormente. El segundo eje yo le llamo revisión de literatura, que puede plantear al final la hipótesis o respuesta a nuestra interrogante. Es todo el marco teórico, antecedentes, teorías, investigaciones previas que les ayudan a ustedes a identificar lo más relevante que hay. Les ayuda a ustedes a conversar con esos gigantes que ya han escrito, que ya han investigado sobre este problema. Y finalmente la metodología.
en donde detallamos cómo vamos a conseguir recolectar y analizar la información que requiero para mi proyecto. ¿En dónde lo vamos a hacer? ¿Con quiénes lo vamos a hacer? ¿A quiénes vamos a encuestar o a entrevistar? ¿Por qué? Porque en la investigación siempre tenemos que dar cuenta de por qué. ¿Por qué voy tomando cada una de las decisiones que tomo? No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Quienes no han preguntado, Carmen, ¿alguna pregunta? Yo, ¿No? Julio, tengo una pequeña pregunta. Sí, adelante, Julio. Mm, no sé si es porque todavía es el protocolo o ya son las bases generales para la tesis, pero ¿usted recomienda o cree, pues yo creo que importante, integrar lo que es, mm, como se llama comúnmente, como un marco contextual en el que describes pues, bueno, en mi caso, las instituciones en las que pienso y las condiciones que se encuentran en donde pienso realizar mi investigación? Mira, el marco contextual, el marco referencial, a veces marco histórico, lo piden en algunas disciplinas y en algunos formatos, ¿sí? Entonces depende de quién te lo pidió, ¿sí? Si te lo piden para obtener recursos, pues obviamente haces el marco contextual. Este, el marco contextual muchas veces se puede incluir en la descripción del problema y o en la metodología, cuando detallas las instituciones en donde quieres realizar tu investigación. El marco teórico se refiere más a los ejes analíticos. Y cuando hablo de la revisión de literatura, me refiero básicamente a este marco teórico analítico, donde planteas los conceptos y los ejes de análisis y o las principales teorías que vas a usar para explicar tu problema de investigación. No sé si soy clara. Sí, gracias. Ok. Carmen, ¿no tenemos a Carmen con nosotros? Ulises, Lieft, No, no tengo ninguna duda en este momento todavía. ok. Lieft, Gracias. ¿tienes alguna duda? De nada, Ulises. Todo bien, muchísimas gracias. La explicación es muy concreta. Ok. Bueno, pues entonces, Antonio, te pediría por favor pasar a la siguiente lámina. Bueno, ¿qué debemos de considerar en el ámbito práctico? Y en esto quiero ser, pero bien enfática con ustedes. Ya están increíblemente cursando el segundo trimestre y créanme que se va a acabar más rápido de lo que ustedes piensan. ¿Eso qué hace? Que nos queden, ¿cuántos trimestres? 4, ¿sí? Entonces, en el protocolo tienen que ser sumamente prácticos también en el alcance de su investigación. No quieran hacerlo todo. Investiguen una partecita del problema que quieren, ¿sí? Todos los problemas son relevantes. Obviamente en este país se necesita mucha investigación y necesitamos mucha investigación en el ámbito educativo, pero seamos realistas. Y ese es otro ejercicio que tenemos que hacer. Entonces, ¿cuál es el objetivo a lograr? ¿Cuáles son los tiempos que tenemos? ¿Cuáles son los recursos con los que contamos? A veces la investigación está impecablemente planteada, pero el proyecto que estoy planteando requeriría a un ejército de 10 encuestadores. Bueno, pues entonces tenemos que bajarle nosotros mismos, ¿sí? Obviamente en esta situación, una de las cuestiones que nos puede facilitar la vida para quienes piensen hacer encuestas, pues es que podemos hacer encuestas en línea, por ejemplo. Entonces, pues sí es viable. En otros trimestres, mis estudiantes han hecho, no sé, hasta 350 encuestas en línea, pero tenemos que tener muy claro, pues, cómo hacerlo, cómo llegar, cómo seleccionar a los encuestados, etcétera. Y tener claro también que muchos no nos van a responder. ¿Con qué recursos cuento? ¿Conmigo y mi computadora? Bueno, pues entonces vamos acotando, por favor. Tenemos que organizar el proceso.
y tenemos que prever desde ahora los resultados esperados, aunque esos resultados vayan a cambiar al final de cuentas, ¿de acuerdo? Entonces, en el proyecto o en el protocolo, lo que hacemos también es organizar toda esta parte práctica, el proceso que vamos a seguir, qué hacemos primero, qué hacemos después, cuáles son los pasos que vamos a dar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, vamos a la siguiente, por favor. Bueno, como soy muy mala para hacer láminas, esto es lo más que pude hacer, ¿eh? Esta es la espiral de Piaget, ¿no? Empezamos con la planeación y el proyecto o protocolo no es otra cosa más que la planeación. E insisto, si cambian las circunstancias y de pronto nos dicen, pues ya están todos vacunados, pueden irse a hacer etnografía en el próximo verano, pues cambiamos los instrumentos, ¿sí? Pero nosotros en este momento tenemos que prepararnos para una situación de que vamos a tener poco acceso en realidad a las instituciones, ¿sí? En ese sentido, el proyecto, el protocolo, pues es planear ese proceso de investigación, y planear también avisorar los resultados que vamos a tener. Y estos resultados tienen muchas salidas. Puede ser un informe, puede ser una tesis, puede ser un artículo, pueden ser ponencias, puede ser, por ejemplo, una propuesta de consultoría, puede ser una propuesta de intervención, etcétera. Pero en lo que yo quiero hacer énfasis es en que el proceso no es lineal. Empezamos aquí, pero vamos como una espiral. Vamos mejorando constantemente a lo largo de los trimestres, porque el peor error que podemos cometer como estudiantes es decir, no, yo no voy a hacer nada hasta que tenga perfecto mi problema de investigación. Eso nunca va a ocurrir, porque la perfección no existe, ¿sí? Entonces vamos a tener pues un problema de investigación más o menos acotado y vamos a seguir avanzando en paralelo. Vamos a hacer unas entrevistas exploratorias y esas entrevistas exploratorias nos pueden dar elementos para replantear nuestro problema de investigación. Entonces, yo estoy en contra, por ejemplo, de todas estas perspectivas más rígidas de la investigación que te dicen, no puedes diseñar ningún instrumento hasta que tengas claro tu problema. No es cierto, sí puedes ir a hacer alguna entrevista, obtener datos, porque eso te va a servir incluso para replantear tu proyecto y te va a dar más claridad a la hora de hacer tu trabajo de campo. Entonces no le tengan miedo a explorar, a contactar a alguien, a hacer una entrevista abierta en línea, por ejemplo, usando el Zoom, etcétera, para tener más elementos para plantear su problema de investigación. Por ejemplo, un experto en el tema que les pueda decir, oye, no, pues vete con esta teoría, en discapacidad es lo que se está usando, es lo más importante y lo que da más respuestas. Son muy importantes, ¿de acuerdo? En este momento. Vamos a la siguiente, por favor, y yo creo que ya esta fue la última. Así es. Bueno, pues muchas gracias por su paciencia. Vamos a pasar a otra.